Hola, hola mis queridas abejitas. El día de hoy haremos el especial 1.000.000 de suscriptores. ¡Sí! En serio, les quiero agradecer a todos, chicos, por su apoyo. Quiero decirles que no siento que me merezca nada de esto. Y quiero decirles también que... No puede ser. Otra vez soñé que era un youtuber de éxito. Bueno, algún día. Pero bueno, no nos pongamos tristes, chicos, pues hoy vengo a hablarles de los sueños, específicamente los más raros que he tenido, y es que tienen que saber que mi cabeza es muy activa, siempre está imaginando cosas, y creo que por eso, a pesar de mi edad, sigo teniendo sueños muy surrealistas, dignos de una parodia mal hecha o un libro de ficción con sus reglas muy bien escritas. Eso suele ser algo muy variado. Y por esa razón, partiremos de los sueños más ridículos hasta los más profundos, que a día de hoy aún me hacen cuestionarme si intentaban decirme algo. Por ejemplo, ¿soñar que eres el prota de una película que vieron ese mismo día les parece ridículo? ¿No? Pues ¿qué tal esto? Soñar que eres Sam de Transformers 1 y escapas de Megatron con el cubo en tus manos hasta que de pronto la pantalla se congela y el sueño da un giro para mostrar que todo esto era una película que estabas viendo Megatron y tú en el cine mientras comían cabritas. Sí, empezamos fuerte. Y es que este sueño lo puedo catalogar como el más ridículo de los que he tenido por lejos. Simplemente es tan raro y surrealista que hasta recuerdo que me desperté riéndome de lo tonto que era. Ay, cómo amo a mi cerebro cuando se trata de sueños. Cómo te amo. Lo suponía. Otro sueño ridículo que puedo recordar fue cuando soñaba que yo era Bart Simpson y construía un gigantesco tobogán de agua, hecho con maderas, latas y demás objetos improvisados. Pero como quería probar si era seguro antes de usarlo, le decía a mi amigo Milhouse que lo probara, y como era de esperarse, el tobogán se destruía en pleno uso y Milhouse quedaba muy herido, al punto que recuerdo que debían llevárselo en helicóptero. Entonces yo, sintiéndome mal por mi amigo, le decía una vez ya más recuperado que si había algo que pudiera hacer para hacerlo sentir mejor, a lo que me responde que sí, que justo ese día tenía una cita con una chica que se había interesado en él, y que necesitaba que le ayudara a escoger ropa que lo hiciera lucir bien, aún con todos los vendajes que tenía. A la par de eso, una amiga me había pedido exactamente lo mismo, y como yo había aceptado ayudarlos a ambos, me empecé a confundir con las prendas y horarios, resultando en que la ropa de chico se la había dado a mi amiga, y la ropa de chica se la había dado a Milhouse, dejándome una escena bastante graciosa. Pasando ya a un sueño entre ridículo pero sombrío, recuerdo soñar con que estaba en el pub de un soldado, que se encontraba al parecer en una especie de hospital junto a varios de mis aliados heridos. Estábamos en una especie de guerra con una raza extraterrestre que había llegado a la Tierra para destruirla, y sus armas de destrucción eran tan letales como para aniquilar a legiones enteras de nuestras tropas. Todo ya parecía lúgubre, hasta que de pronto del techo entran algunas naves invasoras, destruyendo todo a su paso con sus armas, haciendo que algunos de nuestros compañeros se tengan que arrastrar con sus cuerpos mutilados para sobrevivir. Pero todo era en vano, el enemigo era demasiado poderoso, y nos destruyó sin piedad. Sé que ahora estarán preguntándose, Link, pero eso es demasiado sombrío, ¿dónde está lo ridículo en este sueño? Y pues, está en que todo esto fue un sueño, pero con personajes de Skibidi Toilet. Aún así, la sensación de desesperación y terror que tuve en ese sueño fue muy real, siendo una antesala de lo que puede llegar a ser mis sueños, pues tal vez los siguientes que veremos ahora no tengan tanto terror, pero sí fueron de los que más me dejaron una sensación extraña, incluso ya después de haber despertado. En este sueño en particular, las cosas comenzaban de una manera divertida. Estaba yo junto a varios personajes de series animadas, como algunos Furio Guardias de Galaxia Wander, Kick Buttowski, entre otros más. Y todos como un grupo de amigos decidíamos hacer un reto de ir a la mansión embrujada, la cual era una mansión llena de una especie de líquido rosado, que salía desde las ventanas, puertas y demás. Entonces cuando nos acercábamos con cautela, esta especie de líquido se empezó a mover y se transformó en una especie de masa humanoide que nos comenzó a perseguir. Así que para evitarlo, nos separamos para poder confundirlo, y de tanto correr y correr, yo llegaba a un lugar que parecía ser una estación de tren, donde caían pétalos de color púrpura. En aquella estación veía una fila de personas que estaban esperando para subirse al tren, y yo les preguntaba dónde me encontraba, y me decían que estaba en la parada antes de llegar al Thorm, que este tren te llevaría hasta allí, y la propia lógica del sueño, yo entendía que ese lugar llamado Thorm era el equivalente al Hades o al Helheim, o sea, el reino de los muertos, donde tu alma podría descansar en paz. Y yo algo desconcertado les decía a las personas que no estaba listo para ir allí, que aún debía buscar a mis amigos, ya que nos habíamos perdido. Y me decían que estaba bien,
pues es tu decisión cuando te subes al tren. Solo cuando te sientas listo podrás ir. A lo que yo simplemente me alejaba de ese lugar para seguir buscando a mis amigos. Y solo desperté. Este sueño, más que serme aterrador, se me hizo algo muy interesante, una forma nueva de ver las cosas tan inevitables como la muerte. No sé, creo que son temas que se hacen geniales para una charla existencial. Y por último, chicos, les contaré un sueño que tuve durante mi niñez, y que, a diferencia de los anteriores, este fue un sueño con continuación, pero no hablo de la continuación que apenas te despiertas y te vuelves a dormir, sino que hablo que hubo un margen de meses entre sueño y sueño. Este es mi sueño más extraño, y me hace cuestionarme si realmente fue solo un sueño. En este primer sueño, estaba en una especie de parque donde parecía ser siempre otoño, ya que no dejaban de caer hojas de los árboles, y entre los juegos veía a un niño, al cual nunca podía verle la cara, pues siempre estaba de espaldas, no importaba dónde mirara, hasta que de repente lo perdía de vista, y se aparecía detrás de mí, poniendo su brazo en mi hombro y diciéndome, «Vamos». Y de la nada aparecía en un lugar raro, pues era una especie de pueblo, todo en blanco y negro, con contadas casas y sin nada más alrededor. Yo, siendo un niño, revisaba qué había de interesante y encontraba una pequeña zona de arcades, donde podía jugar clásicos como los primeros Marios, Tetris y otros más. Fue un primer sueño bastante interesante. El segundo sueño comenzaba igual, el chico que me transportaba a ese pueblo, y yo, como si ya fuera mi casa, iba directo a la sala de arcades. Esta vez veía a algunos ciudadanos, veía al dueño del local y lo saludaba amablemente. Jugaba un rato a mis juegos favoritos y revisaba las otras casas del pueblo. No recuerdo del todo qué eran, pero recuerdo algunas casas normales, una carnicería y cosas así. Todo relativamente normal. Pero el tercer y último sueño, pues comenzaba igual que los anteriores. El parque otoñal, el chico que ponía su brazo en mi hombro y me transportaba al pueblo. Pero en esta ocasión, el pueblo estaba en llamas. Había casas destruidas y los pobladores estaban muy alterados y asustados. Es en este momento que me explican que unos alienígenas, no recuerdo cómo eran exactamente, pero tenían una forma similar a Kirby, habían venido a conquistar el pueblo y estaban destruyéndolo todo. Es por eso que me buscaron, ya que yo era el único con la capacidad de entrar y salir de este plano, y necesitaban mi ayuda para poder repeler a estos aliens. Así fue como me enfrasqué en una lucha con los aliens para poder desalojarlos del pueblo, pero mis esfuerzos no llegaron a ser suficientes. El pueblo cayó ante ellos, y lo único que pude hacer por los habitantes fue llevármelos a otro planeta con una estrella igual a las que usa Kirby en sus juegos. Y es así como se me revelaba que, al igual que en el Principito, el pueblo era un pequeñísimo planeta, y algo apartado de él habían otros mini planetas, así que solo pude llevarlos a uno lejos de los aliens, mientras me disculpaba por no haber sido suficiente para defenderlos. El pueblo había sido destruido, y nunca más logré volver a soñar con aquel lugar. Esto me hace pensar mucho en que si fue realmente solo un sueño, las cosas que sucedían, por muy fantasiosas que hubieran sido, tenían su propia lógica interna, y es curioso que nunca haya vuelto a soñar con aquel sitio que se destruyó. Tal vez significa que al no existir más el pueblo, no hay un lugar al cual volver. Esas cosas me dejan pensando mucho. ¿Acaso los sueños serán más de lo que creemos? Bueno, si fue real o no, espero solamente que esas personas estén bien. ¿Y ustedes, chicos? ¿Tienen algún sueño que los haya dejado reflexionando? Me gustaría leer sus experiencias. Nos veremos en un próximo video y recuerden tener sueños tan dulces como la miel.